¿Qué es una servidumbre minera? Según la Ley de Minería, artículos 100 al 105, una vez que un ciudadano accede a la concesión de una área, si no es propietario del suelo sobre el cual se otorgó el derecho minero, deberá buscar un acuerdo para comprar o alquilar durante el tiempo de los trabajos a los legítimos dueños del terreno. Si no se llega a un acuerdo entre las partes, el concesionario puede solicitar la constitución de servidumbre ante la Agencia de Regulación y Control Minero. En sus plenas facultades, el Estado ecuatoriano es el propietario de lo que existe en el subsuelo y lo administrará con el fin de un desarrollo colectivo. ¿Qué es el Proyecto Mirador? El Proyecto Mirador, ubicado en el sector San Marcos de la parroquia Tundaime, Cantón El Pangui, al norte de Zamora Chinchipe, es considerado como emblemático por el gobierno nacional, porque transformará la producción minera del país y antes del periodo de producción, la zona involucrada ya vive una dinamización de su economía, con más de 850 fuentes de empleo y 70 millones de dólares en obras. Desde hace más de 15 años, la empresa concesionaria del área, Ecuacorriente S.A., o más conocida como EXA, realiza trabajos de investigación en este lugar para determinar la cantidad de minerales y zonas a ser utilizadas en el proyecto. En el año 2012, se suscribió el contrato de explotación minera entre EXA y el Estado ecuatoriano. En esta fecha, ya existieron negociaciones con los propietarios de terrenos aledaños al proyecto para acuerdos de compra-venta. Como parte del contrato, consta la entrega de 100 millones de dólares como regalías anticipadas. El presidente de la República, Rafael Correa, dispuso que todos los recursos se inviertan en Zamora Chinchipe hasta superar las necesidades básicas insatisfechas. En la actualidad, EXA ha otorgado 70 millones de dólares que son invertidos a través del Banco del Estado y la empresa pública Ecuador Estratégico. Esta empresa estatal, solo en proyectos de vialidad a nivel provincial, ha destinado 44 millones de dólares. Y en educación, 25 millones de dólares, en 3 unidades del Milenio, una sede distrital de educación y escuelas pluridocentes. Además, la alcaldía de El Pangui, entre el 2014 y el 2015, firmó 20 convenios con EXA para proyectos de desarrollo social que alcanzan los 109 mil dólares. ¿Qué pasó con los propietarios que no aceptaron la compra? En marzo del 2013, la EXA inició los procesos administrativos de constitución de servidumbres a 47 propietarios de terrenos aledaños al proyecto minero Mirador, que no llegaron a un acuerdo de compra-venta. De estos 47 procedimientos para la constitución de servidumbres mineras, 33 propietarios de los terrenos voluntariamente recibieron su indemnización económica a cambio del uso de los predios. Con los 14 predios restantes, se procedió a la reubicación de los propietarios en diferentes viviendas, subsidiadas por la compañía Ecuacorriente, hasta que retiren sus cheques. Estos cheques, que en total suman cerca de 2 millones de dólares, para los 14 beneficiarios, se encuentran en las oficinas de la Coordinación General de la ARCON, en la ciudad de Zamora, a la espera de ser retirados por sus propietarios. La reubicación de enseres de las familias se produjo en 2 fechas. En septiembre del 2015 fueron 3 propiedades y en diciembre del mismo año las 11 restantes. El 30 de septiembre, la primera familia, Uyaguari Guamán, fue trasladada hasta la ciudad de El Pangui. La segunda familia, Arévalo Sánchez, pidió que sus pertenencias sean trasladadas a la provincia de Morona Santiago, Cantón Gualaquiza, lo cual fue cumplido. Aquí haremos una pausa para explicar qué ocurrió con el tercer propietario en este proceso. Luis Arévalo Pacheco, quien además es padre del presidente del gobierno parroquial de Tundaime. En el año 2005, este ciudadano recibió una compensación económica por los trabajos de exploración minera en sus terrenos, lo que significa que estuvo de acuerdo en los inicios del proyecto. Sin embargo, en marzo del 2013, la EXA inició el proceso administrativo para la constitución de servidumbre sobre sus terrenos, ante la negativa de un acuerdo. En mayo del mismo año, se emitió la figura administrativa de aboco conocimiento, lo que implica que desde esta fecha, los propietarios fueron notificados y el comisario de policía del Cantón El Pangui entregó personalmente el documento para que asignen un casillero judicial y un abogado los represente. El 17 de junio del 2013, el señor Arévalo y su esposa emiten contestación a la demanda con el nombre de su abogado y el casillero judicial respectivo. La primera audiencia para llegar a un acuerdo en el proceso de servidumbre fue en marzo del año 2014. En julio del mismo año, se procede a la resolución de primera instancia, donde consta el valor del avalúo, el cual es superior al valor real del terreno. Vale aclarar que los terrenos, luego del desarrollo del proyecto, le siguen perteneciendo a sus legítimos dueños, los cuales podrán utilizarlos
Y según el estudio de impacto ambiental, los terrenos serán recuperados con la misma flora existente en la actualidad. En agosto del 2014, EXA presentó una apelación por el alto valor considerado en la indemnización y con transparencia en las acciones. En septiembre del mismo año, la Agencia de Regulación y Control Minero se ratifica en el valor por la indemnización por la servidumbre constituida, con la resolución de segunda instancia. Desde esta fecha, fue emitido el cheque para que los propietarios de los terrenos cobren el dinero. Llegamos al año 2015. En mayo, el señor Arévalo Pacheco fue notificado en presencia del notario público del Cantón El Pangui y se negó a recibir la indemnización correspondiente. Luego de esta fecha, 7 familias invadieron estos terrenos. 2 de ellas edificaron viviendas rudimentarias de madera y 5 familias llegaron a construir casas con donativos de sectores políticos de oposición al gobierno nacional. Es decir, crearon una agrupación denominada Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador, o CASCOMI, con el fin de entorpecer las actividades del proyecto Mirador, generar oposición bajo el argumento que pertenecen a la nacionalidad ancestral Shuar, como se han autocalificado, aunque sus apellidos son de colonos. La mayoría de ellos no son nacidos en estas tierras, sino que llegaron a colonizarlas. En agosto del 2014, cuando CASCOMI se constituyó legalmente, ya sabía que esos terrenos estaban con la demanda de servidumbre y se usarían en el proyecto Mirador. Además, mantienen un doble discurso. Mientras piden que no se ejecute el proyecto minero, algunos de los líderes de CASCOMI realizan trabajos de minería ilegal. Volvamos al 30 de septiembre del 2015. En el operativo policial, estas familias fueron desalojadas por ser consideradas invasoras, pero no hubo violación a los derechos humanos. Los involucrados, con sus enseres y materiales, como madera y zinc, fueron trasladados a los lugares que ellos escogieron. Algunos volvieron a sus verdaderos sitios de residencia. Todos recibieron atención médica para constatar su buen estado de salud. CASCOMI ha presentado amparos constitucionales que fueron negados por la justicia ordinaria, porque argumentaron hechos sin sustento jurídico, lógico o consuetudinario. Hay que aclarar que su verdadero fin es político, y con el respaldo de ONGs, grupos de pseudoambientalistas, dirigentes indígenas y algunas autoridades seccionales, buscan que su victimización sea replicada por la prensa. CASCOMI, en octubre del 2015, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo para que se investigue estos hechos. En este documento solo se mencionan a las 3 familias propietarias de los terrenos y se deja de lado a las invasoras, lo cual demuestra claramente que no tiene sustento su protesta en los medios de comunicación sobre los desalojos. En diciembre del 2015, los 11 propietarios restantes con procesos de servidumbre fueron reubicados de manera pacífica y todo fue registrado por video aéreo y terrestre para informes que serán enviados a organismos locales o internacionales que lo soliciten. Desde Ecua Corriente S.A. también se prestó las facilidades para que las familias lleven sus enseres. Así es como se ha llevado este procedimiento administrativo, donde el gobierno nacional ha actuado con transparencia, respetando los derechos humanos y siempre prevaleciendo el beneficio colectivo ante los intereses particulares. Los intereses políticos de ciertos dirigentes y unas pocas familias no pueden estar sobre las ventajas que una minería responsable ofrece a todo un país. Trabajamos por una minería responsable.